desde el infierno. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Le doy la bienvenida a este su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo, lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Vamos a hablar de un tema que creo que nos debe interesar a todos. Primero porque es una deuda social que tiene este país con una parte importante de su población, una población que ayudó a construir este país, que ayudó a que podamos tener los mexicanos lo que hoy tenemos con sus aportaciones en inteligencia, en ideas, en trabajo, en creatividad, en esfuerzo, pero también una deuda que yo digo a veces son de esas que debería una sociedad tener hasta por defensa propia, porque todos vamos para allá, y me refiero a la situación del adulto mayor en México. Hace unos días en este mismo programa hablábamos de lo difícil que es ser niño en México. No es nada fácil. México no es un país agradable, propicio, generoso con sus niños, pero tampoco lo es con sus mayores. Y hoy vamos a hablar de este tema. Creo que es un tema que a todos nos debe interesar. No es un tema que le corresponde al gobierno, no es un asunto de políticas públicas, es un asunto también que como sociedad hemos fallado, y ahorita lo vamos a platicar. Me da mucho gusto que para hablar de ese tema hoy me acompañe una especialista, la doctora Marisa Covarrubias Esquer. Ella es geriatra y gerontóloga. Sí. Ha hecho estudios en España sobre el tema, geriatría, pero también sobre la gestión de centros especializados para la atención al adulto mayor, ¿verdad? Así sí. Es. Y me acompaña también Luis Cisneros, que es el actual director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Así es. Amigo, además. A quien me da mucho gusto saludar de nuevo. Y bueno, con eso hoy vamos a platicar sobre el tema. Lo invito a que participe, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Mi cuenta es @GilbertoPérez o a través de Facebook también en la página, que así la puede buscar, Gilberto Página, y nos puede dar sus inquietudes a través de las redes sociales para cualquier duda, comentario que quiera hacer sobre el tema. Primero diría, si me ayudan a hacer un panorama, ¿cómo se vive en este país siendo adulto mayor? ¿Es un buen país México para adulto mayor? ¿Es un lugar propicio para vivir siendo adulto mayor? ¿Debería darnos gusto envejecer en este país? A ver, Marisa. Sí, yo creo que nos debería dar gusto envejecer, o sea, eso es un triunfo. Es un triunfo, como antes decías, de la sociedad, sí. O sea, de la sociedad que ha avanzado para poder permitirnos ese lujo, ¿no? De tener muchos años. Sí. México ahorita está viviendo como esa transición, al igual que todos los países de Latinoamérica, de países en desarrollo, de que cada vez va a haber más personas mayores. Entonces, creo que todavía no está preparado para las personas mayores, pero yo tengo fe que más adelante, o sea, sí pongamos de nuestra parte para que se puedan dar como la estructura y los medios para poder envejecer todos y tener una mejor calidad de vida. En términos, digamos, de calidad de vida, ¿qué debería tener un adulto mayor en una sociedad, Luis, para decir? Bueno, hay obviamente derechos, sí, sí, pero sí. Muchos de esos derechos, como siempre nos pasa, son enunciativos, pero llevarlos a la realidad nos cuesta mucho trabajo. Claro. Digamos, ¿a qué debería tener derecho un adulto mayor? Bueno, en términos normativos, ¿no? En principio hay que decir que el envejecimiento es un fenómeno relativamente novedoso. Las civilizaciones antiguas no conocían el concepto de vejez como lo conocemos ahora. Sí, tienes razón. En la antigua Grecia, tener 40 años era ser un anciano. Sí. Y cuando nos referimos a los consejos de ancianos para hablar de cómo antes se veneraba a las personas mayores y esa veneración se ha venido perdiendo, pues no debemos de perder de vista que nos referíamos a gente que para los estándares modernos son jóvenes, ¿no? Entonces, el envejecimiento es un fenómeno del siglo XX que el siglo XXI viene a convertirse en un fenómeno que habrá de cambiarlo todo. Cambiarlo todo en lo jurídico, en lo laboral, en lo económico. Hoy leía una nota de una de estas empresas calificadoras, Moody's, a nivel mundial, que señalaba que precisamente el envejecimiento de la población en general, que es un éxito, como dice la doctora Marisa, que tiene que ver con que la vacunación universal, las condiciones de salud han mejorado, lo que permite que más gente llegue a la edad de la adultez mayor.
Si nosotros consideramos que a principios del siglo XX el promedio de vida de un mexicano era también de 40 años, la expectativa de vida, y ahora estamos hablando de que está cerca de los 70 años, bueno, esto te habla de que ha sido un éxito de las políticas de salud, de políticas... Desarrollo tecnológico, desarrollo social, ¿no? Sí, y que va emparejado, va de la mano con otro fenómeno también exitoso de la salud pública, como es el de la caída de la fecundidad. Hey. Las familias tienen menos hijos ahora que de lo que tenían hace 20, 30 años. La generación que nació entre los 60s y los 70s, que es una generación que además estará alcanzando los 60 años ya a la puerta. Es la generación más numerosa de actualmente a nivel mundial incluso, ¿no? En el caso del país. En los 70 una mujer, una familia tenía hasta 7 hijos por pareja, y hoy el promedio son 2, 3 hijos cuando mucho, ¿no? Y hay familias, parejas que solamente tienen un hijo. Entonces, el que haya más expectativa de vida, aunado a que las familias tienen menos hijos, está propiciando un fenómeno inédito en la historia de la humanidad, de las civilizaciones, donde en unos años más, en México, como ya ocurre en algunos países de Europa, pienso en Italia, pienso en España, en Japón, en Asia, habrán más personas mayores de 60 años que niños menores de 5 años, y eso ocurrirá en 5 años. Claro. Si me permite, vamos a hacer un primer corte, pero bueno, lo que tú dices es importantísimo, es cierto. Es un problema que estamos enfrentando nuevo, porque no es un problema que nos viene de No diría un problema, un reto. Un reto. Sí, yo creo que la palabra es adecuada. Vamos a hacer un primer corte, no le cambie. Enseguida vamos a regresar. Estamos hablando de cómo se vive siendo adulto mayor en México y qué expectativas tenemos, porque todos vamos para allá. Sí. No le cambie, ahorita regresamos. Como diría mi abuela. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Estamos hoy hablando de cómo se vive siendo adulto mayor en México. Y tengo aquí a dos especialistas en el tema. Marisa Covarrubias, que es geriatra, y Luis Cisneros, que es el director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Y estamos platicando sobre este reto al que te referías, Luis, y se refería también Marisa, que estamos hablando de que estamos enfrentando un reto nuevo porque la humanidad no había tenido una expectativa de vida tan alta, ¿no? ¿Cómo andamos en el mundo, Marisa, respecto a nuestras edades? Ahora que estamos en esa expectativa, pues nos estamos haciendo viejos como sociedades también, Claro. ¿no? Sí, es un fenómeno mundial. Sí. O sea, no es particularmente México, no se excluye. Y, por ejemplo, de los 25 países más envejecidos de todo el mundo, 24 de esos países están en Europa. O sea, Europa, como bien se dice, es un continente envejecido. Ahora sí es doblemente el viejo continente. El viejo continente. No solo por la historia, sino también por sus edades. Por ¿no? edad. Y el único país que también está en esos 25 más envejecidos es Japón. O sea, que también está. Y, por ejemplo, comparado con eso, todos los países en vías de desarrollo, como también Asia, pero India o Latinoamérica, también van envejeciendo a un ritmo muy acelerado. O sea, la transición de envejecimiento, de que sean más adultos mayores que jóvenes, en Europa ha tomado muchos años, o sea, como 50 años. Pero aquí en Latinoamérica o en los países en desarrollo, esa transición va a ocurrir mucho más rápido, o sea, aproximadamente como en unos 10, 20 años. Entonces tenemos que estar preparados para que podamos enfrentar esa Sí, porque ese digo, estás hablando de una parte de la sociedad que deja de ser productiva Claro. y que tiene que de alguna manera un país, una sociedad sostenerse por una minoría joven que tiene que cargar de alguna manera con Claro. esto. Y bueno, yo creo que es como en toda planeación financiera y social y personal. Claro. Pues vete preparando ahorita, ve ahorrando, ve creando las instituciones, ve creando los servicios para que cuando eso llegue, esa franja joven pueda realmente Claro. cargar con la franja. Y la idea no es eso de cargarle la mano a los Sí. jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que la idea como geriatra, como especialistas, es que
los propios adultos mayores sean tan válidos Sí, sí, sí. a los 65 como a los 85. Sí, es lo Entonces, que me que refiero, ellos sí. puedan hacer, Sí. o sea, autosuficientes y que sean, pues, válidos para poder vivir y que tengan una calidad de vida. Y tú mencionabas, Sí. Gilberto, de el sector productivo que suponemos nosotros, o así se entiende actualmente, entre los 15 y los 65 Claro. años de edad. Que ya hay que Sin cambiarlo. embargo, hay que decirlo también que a los 65 años muchas personas están en perfecto estado de salud y condiciones Físico-mental, como sí. para poder seguir aportando a la economía. Y de hecho lo hacen. Una cuarta parte de los hogares en nuestro país tiene un adulto mayor en casa. Y este adulto mayor en su mayoría contribuye todavía Sí. de manera activa, no solamente en el cuidado de los nietos, como ocurre Sí, que en es muchos una casos parte, es una acción de las abuelas, productiva, claro. incluso los propios abuelos, Sí. sino también en el aspecto laboral y Económico. así es. En el tema del envejecimiento hay un índice que es el índice de envejecimiento precisamente, y que mide esta proporción que hay entre adultos mayores de 65 años, pensando en que es la edad del retiro, normalmente del Ahorita retiro todavía laboral, considerada de retiro. actualmente, y los menores de 15 años. Y en efecto, en América Latina hay todavía, con respecto a Europa, un proceso de envejecimiento poblacional más moderado, pero que también es cierto, es cada vez a un ritmo más acelerado. Hay países como Honduras, Nicaragua y Paraguay que se consideran están dentro de una etapa de envejecimiento incipiente, que apenas están empezando a envejecer, donde ¿Cuáles dijiste, perdón? te puedo mencionar Belice, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, donde se tiene aproximadamente 20, en promedio 20 a personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. Son poblaciones todavía jóvenes. Que son poblaciones jóvenes, casi exactamente. adolescentes, pues. Donde la gran mayoría de la población está precisamente en esa etapa de productividad, tal y como son las reglas del juego hoy en día, y se supone que eso permite que al no tener bajo tu cargo, bajo tu cuidado a un niño o a un adulto mayor, las sociedades pueden ahorrar, ¿no? Como tú ponías Sí. el ejemplo en el caso individual. Hay países como Jamaica, Panamá, Perú, que están en un proceso de envejecimiento moderado, donde este porcentaje se acerca a los 30 adultos mayores con respecto a cada 100 menores de Sí. 15 años. Y luego está países como el nuestro, México, que junto con Brasil y Costa Rica estamos en un proceso de envejecimiento moderadamente avanzado, donde para el caso de México hay 33 adultos mayores de 65 años por cada 100. Y hay otros que están en un proceso de envejecimiento avanzado, como es el caso de Chile, de Argentina, de Uruguay, donde este porcentaje, en el caso de Uruguay, por ejemplo, llega a ser hasta de 81 adultos mayores por Híjole. cada 100. Y está Cuba o Puerto Rico, donde estamos en una etapa ya de envejecimiento muy avanzado. En el caso de Cuba hay 100 adultos mayores de 65 años por cada 100 menores caray. de 15 años. No, no, pues una estás relación hablando ya, de uno sí, a sí, uno. sí. Ya, ahí sí estamos hablando ya de una sociedad que ya está, que ya envejeció. Y te voy a dar otro dato. En el 2050, esta relación Sí. que hay hoy en Cuba la tendremos también en México. ¿En cuántos? En México, a mediados del siglo, en el O sea, en 2050. el 2050, Sí, en una 36 años. Actualmente, 1 de cada 10 mexicanos tiene más de 60 años. Fíjate que yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ser creativos como sociedad, todas las sociedades. Sí. Yo recuerdo hace unos días, 15 días cuando mucho, Carlos Slim, el empresario mexicano, hacía una propuesta que para muchos de pronto generó como hilaridad, pues, ¿de dónde sacas esas ideas, no? De decir, a ver, tenemos mucho desempleo. Vamos haciendo que la gente, en lugar de trabajar 5 días, trabaje 3. Exacto. Pero vamos trasladando nuestra edad de retiro más adelante, Más adelante. Así es. para que la gente trabaje menos días, pero más años. Más años. Y al principio, pues mucha gente dijo, pues este señor, ¿de cuál fumó si no se ha legalizado, no? Todavía. Pero al final de cuentas, son del tipo de conceptos que tenemos que empezar a cambiar. Ideas que tenemos preconcebidas ahorita, de que hay que trabajar 65, hasta los 65 años, Claro. cuando nuestra expectativa de vida nos da
para Más, mucho más. 20 más. Y ahí me gustaría preguntarte algo, Marisa. ¿Qué tendríamos que hacer precisamente para que una persona llegue a una edad de 70, 75 años con esa capacidad física y mental para seguir siendo productivo? Nada más te voy a pedir que me esperes para ir a un corte y ahorita regresando nos respondas qué tendríamos que hacer como sociedad para lograr que esta población llegue a esa edad en condiciones no solo físicas, mentales, sino creo que también sociales, Claro. para poder seguir siendo productivos. No le cambio, ahora regresamos, continuamos con este tema. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña la doctora Marisa Covarrubias, geriatra, y el director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, Luis Cisneros. Estamos hablando precisamente hoy de cómo se vive en México siendo adulto mayor y sobre todo qué expectativas tenemos como país, cómo debemos prepararnos en este país para precisamente enfrentar este reto que tenemos. Estamos viendo cómo nuestro país, como todos los países del mundo, estamos siendo sociedades que están envejeciendo y por lo tanto necesitamos tener prevención, yo diría una prevención a futuro, pero sobre todo ahorita empezar también a ver qué vamos a hacer con quienes hoy son adultos mayores para que tengan una mejor calidad claro. de vida, ¿no? O sea, no solo pensar en el futuro, sino también desde ahorita hablar de eso. Te dejaba una pregunta antes de irnos al corte, Marisa. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que las próximas generaciones lleguen a esta edad de adultos mayores, decimos, llegar a ser una parte importante, una proporción importante de la sociedad, para que puedan llegar con mejores capacidades físicas, intelectuales y sociales para seguir siendo productivos? Claro. Bueno, aquí sería como de forma individual, primero, ¿no? O sea, cada persona se haga responsable porque no es culpar al gobierno o al médico o al servicio de salud, ¿no? Es cada uno pues que lleven una vida ordenada, o sea, en alimentación, una buena alimentación, actividad física, eso es muy importante, actividad física y mental. Por ejemplo, una actividad de ejercicio regular y una actividad mental, sea laboral, hasta para aportar algo económicamente, o en un centro destinado con actividades para ellos. ¿Tú dirías que necesariamente envejecer no significa deterioro? No. O sea, no es... Porque de pronto creo que en algunas sociedades como la mexicana, Sí, no. vemos el proceso de envejecimiento como deterioro. Sí, no. O sea, envejecimiento no es enfermedad. Sí, vemos como, por ejemplo, a cierta edad la gente en México empieza a decir, ay, me duele la rodilla. Bueno, pues claro, ya no tengo 20 años. Claro. Ah, ya me duele todo. Pues claro, ya uno va... Entonces, como que esa sensación de que envejecer es deterioro. No tiene por qué ser así, no necesariamente van de la mano y justo, o sea, es lo que hay que prevenir, que esa persona no haya ese deterioro funcional. O sea, y cuando hay ciertos criterios de fragilidad que empiezan a tener una persona, que las puedes identificar y cuando los van teniendo, pues hay que hacer algo para eso. Y por ejemplo, aquí es donde sí intervendría la sociedad o el gobierno o la sanidad, como poniendo un lugar para rehabilitación, un lugar específico para rehabilitación física o cognitiva, por ejemplo, ya en personas que tengan un infarto cerebral, por ejemplo, que eso ya puede ser, o sea, no lo puedes prever y ya lo tienes, y para que esa persona pueda recuperarse, o sea, y pueda volver a caminar, moverse, ser independiente, pues entonces tendría que ir a ese centro de forma puntual, pero se recuperaría y volvería pues a su casa a una actividad como lo ideal. Digo, muchas veces esto no es posible, pero si tú lo puedes hacer de esa forma o prevenir, pues es cuando realmente la geriatría se puede llevar a cabo. Y bueno, yo creo que una palabra clave es la de funcionalidad, ser funcional, poder valerte en tus actividades cotidianas por ti mismo. Sí. Y bueno, el deterioro o el declive en las funciones biológicas, por supuesto que se da, porque el proceso de envejecimiento es aquel en el que el cuerpo incluso empieza a generar menos energía. Sí lo hay, o sea, sí hay un declive Como natural. Hay una disminución, o sea, en las funciones de todos los órganos, de los órganos de los sentidos, por ejemplo, visión, audición, que eso puede ser como fisiológico, pero no necesariamente debería de impedir, o sea, o hacer como invalidar. Invalidar, es correcto. Y bueno, también es importante distinguir
cuando hablamos de adultos mayores, entre aquellos que son adultos mayores jóvenes, que tienen entre 60, 75, 80 años, y aquellos adultos mayores que su energía es ya menor, está más disminuida a partir de los 75, 80 años, y donde juega un rol muy importante el estilo de vida que hayas tenido, es muy importante, por supuesto. De igual manera, la herencia o carga genética que traigas, donde a veces tú puedes tener un estilo de vida no muy saludable, pero si fuiste bendecido por buenos genes, tienes esta posibilidad, o viceversa. Pero yo creo que el factor clave es el actitudinal. Sí. Al final de cuentas, lo que hace un envejecimiento exitoso o un envejecimiento que sea percibido como declive, como deterioro, como soledad, como abandono, tiene que ver con la actitud propia, con qué cara pongas ante las adversidades. Y eso es algo... actitud o preconcebida, ¿no? O sea, como decía él, si yo ya preconcibo que la vejez es esto, pues yo ya voy para allá y lo asumo, ¿no? Sí. Cuando yo veo que eso no es así, cuando cambio de idea, cuando cambio, que digo, el envejecimiento es activo, saludable, pues en ese momento la actitud cambia y puede ser llegar a eso, ¿no? Sí, porque lo que dicen ustedes es cierto. La actitud se nota, por ejemplo, en gente en la misma condición, de la misma condición socioeconómica, y que ves cómo uno enfrenta la vida con gusto, con ganas, con actividad, con placer, y otro lo enfrenta desde una autovisión de abandono, de soledad, de deterioro, de enfermedad, y están en las mismas condiciones ambos, ¿no? Claro. Simplemente uno hay un... Y creo que, insisto mucho en esto, es una situación cultural, social. Tiene mucho de eso, el entorno social y la valorización que se tenga de la edad adulta. Incluso el uso del concepto de adulto mayor ya te habla de que el anterior concepto de anciano o de viejo ha sufrido, sí, un devalúo, exacto, porque ya se percibe incluso hasta como ofensa decirle a alguien viejo, decirle a alguien anciano, cuando pues en realidad tiene una connotación de sabiduría, positiva, de experiencia positiva. De hecho, cuando van con un geriatra, yo no voy con el geriatra porque no estoy tan mal. O sea, para que la población, pues, no es necesario estar tan mal para acudir a un geriatra. De hecho, es como un médico que es su médico de cabecera, médico regular, y que de hecho lo va a prevenir pues más enfermedades. Porque fíjate, ¿no? Eso que dices, yo creo que tiene mucho que ver como en algún momento pasó con la psicología, ¿no? O sea, había la idea de, ¿por qué no vas con un psicólogo? Pues, que estuviera loco, ¿no? Claro. Y ahora creo que somos una minoría los que no vamos con un psicólogo, ¿no? Tal vez con la geriatría pasa lo mismo. De pronto, ir con un geriatra implicaba, pues, que ya me voy a morir o qué, ¿no? Estoy muy mal. Y entonces hay una especialidad que es como ir con el oftalmólogo cuando es un asunto del ojo, etcétera. Es decir, bueno, hay especialistas en cómo mejorar tu calidad de vida o cómo mantener tu calidad de vida sin que necesariamente implique que ya estás en los últimos años de tu vida. La forma de enfermar del anciano es diferente, o sea, es como multidimensional. O sea, no es nada más que me esté enfermo del estómago y ya no, sino es como en todos los aspectos, y el geriatra está capacitado y formado como para intervenir en cada uno de ellos, porque a veces no es una pastilla lo que lo va a solucionar, sino es como un entorno social, un recurso, una intervención en su familia, lo que va a hacer que ese problema o esa enfermedad se solucione. Sí. Luis, ¿hay indicadores de cómo se mide la calidad de vida de un adulto mayor? Sí, incluso el concepto de envejecimiento exitoso tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, esta actitud de la que hablábamos, y con lo social, ¿no? Con el entorno, si hay una cultura de respeto por parte de tu familia, de tu comunidad, de tu entorno. Y precisamente tú al principio del programa preguntabas, ¿cómo viven los adultos mayores en México? Y bueno, para poder responder a ello habría que ver cómo viven los adultos mayores en otros países. Así es. Y poder comparar. Compararnos con alguien, si no, ¿cómo sabemos si estamos bien o mal, no? Y bueno, hay precisamente una iniciativa muy novedosa que apenas el año pasado, en el 2013,
logró compaginar información de 91 países en el mundo para medir de qué manera los adultos mayores, las personas mayores de 60 años en cada uno de esos países viven en 4 diferentes ámbitos. Ajá. Para no interrumpirte, Claro porque que vamos sí. a tener aquí un corte y no quisiera cortar y luego que perdamos el hilo, que me des mejor la oportunidad de ir al corte y poder hilar toda esta información, porque creo que es muy interesante. Que sepamos cómo están los demás países, cómo están los mejores países y ver respecto a eso ¿Cómo estamos nosotros en ¿no? México? Así es. Sí, no le cambie, vamos a hacer un corte, enseguida vamos a regresar, pues ya, a concluir con el programa. Estamos hablando sobre la situación del adulto mayor en México, la situación real y las expectativas que tenemos. Ya lo dijeron aquí nuestros especialistas, nos estamos haciendo una sociedad que está envejeciendo, somos una sociedad que está envejeciendo y bueno, nos tenemos que preparar, ya lo decían también ellos, tanto individual como socialmente, para enfrentar este reto. No le cambio, ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo, me acompañan hoy 2 especialistas sobre el tema del adulto mayor en México. Me acompaña Luis Cisneros, director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, y me acompaña, ay, jole, ya se me pasó, la doctora Marisa Covarrubias, perdón. Luego tengo lapsus por estar viendo acá esta cosa. Marisa Covarrubias Esquer, geriatra, especialista precisamente en el tema del tratamiento de los adultos mayores. Y estábamos hablando precisamente antes de ir al corte, Luis, Sí. de cómo medimos la calidad de vida de los adultos mayores en el mundo para poder saber cómo vivimos ¿Cómo estamos los adultos nosotros? mayores Sí. en México. Exactamente. Hay un índice global del envejecimiento relativamente nuevo que mide 4 indicadores en 4 ámbitos. ¿Cómo estamos en seguridad de ingresos? El tema de cuántos adultos mayores gozan de pensión o jubilación, Digamos la que son tasa de pobreza. Ingresos propios vía jubilación, pensión, no por subsidio. Y también la percepción de bienestar que tiene el propio adulto mayor, o incluso también por subsidio. Ah, ok. Es decir, que el adulto mayor no tenga problemas de ingresos económicos cuando alcanza la edad mayor. Hay que decirlo también, en nuestro país hay redes familiares de apoyo a los adultos mayores. Nuestra sociedad tradicionalmente... Ah, pero sí incluye esa parte. La situación de los parte, ingresos, en la medición no. Ah, ok. En la medición no. Está también el tema de la salud. Sí. De la expectativa de vida y de la expectativa de vida saludable a partir de los 60 claro. años. No es lo mismo vivir 80, 85 Enfermo. años enfermo, exactamente. O con alguna incapacidad. Alguna limitación de la funcionalidad cotidiana, etcétera. Y el tercer indicador tiene que ver con el empleo y la educación. Y finalmente el cuarto, que contemos con entornos adecuados, con conexiones sociales, que podamos transitar por nuestras calles y colonias sin riesgos y que se tenga el acceso a un transporte público digno, adecuado y la libertad cívica, el poder ir y votar, el poder ser tomados en cuenta en nuestras opiniones. Se evalúa cada uno de estos indicadores y se establece un puntaje que permite establecer un ranking de estos 91 países que se midieron en el 2013. El país que mejores condiciones de vida presenta para sus adultos mayores es Suecia, seguido por Noruega, Alemania, los Países Bajos. Los que diario aparecen con las más llaves calidades de vida. Sí, donde la situación, los puntajes, donde el máximo es 100. En Suecia es 89, Noruega de igual forma, Alemania con décimas de diferencia. Canadá es el país americano que mejor condiciones de vida presenta para sus adultos mayores, tiene un puntaje de 88. En el caso de Estados Unidos es el 8º país a nivel mundial con un puntaje de 83, Japón es el 10º y bueno, en América Latina el país que mejores condiciones de vida presenta para sus adultos mayores es Chile. Es el país número 19 a nivel mundial, con un puntaje de 70. En América Latina está también Argentina, Costa Rica, Panamá. Y si le seguimos,
En el lugar número 56 a nivel mundial está nuestro país, México, con un puntaje donde el máximo es 100. En el caso nuestro nos encontramos con un puntaje de 48.9. Reprobado. En seguridad de ingresos estamos muy por debajo incluso de esta media, estamos en el lugar 70. Híjole. En cuanto a la cuestión económica, los recursos. En salud estamos dentro del promedio latinoamericano, incluso somos el país número 35 a nivel mundial en el tema de salud, lo cual habla bien de la cobertura médica, exactamente, seguro social, seguro popular, etcétera. Sí. En empleo y educación es un puntaje malo, 58. Sí. Allí hablábamos del tema laboral y esta información nos habla de que las personas entre 55 y 64 años de edad que tienen empleo, solamente el 53% de este ámbito pues, de edad tienen empleo. Es decir, la mitad de quienes tienen entre 55 y 64 años, que suponemos en edad productiva. Que están en edad productiva. Claro. Sí. No tienen ¿Y quién empleo. sabe cuántos de esos están en autoempleo? Sí, porque además está el tema de la economía informal, ¿no? Decimos que todavía somos un país mayoritariamente joven. Hablábamos de este bono demográfico que permite el que la gran mayoría de la población esté en edad productiva. Pero si no estamos cotizando en un sistema de retiro, si no estamos aportando un sistema de jubilación de pensiones, pues vamos a seguir nos va a pasar, nos vamos a estar en este lugar. Y finalmente, en el tema de entornos adecuados, allí nuestro país está con un puntaje de 62, estamos en el lugar número 51. El último país, en el número 91, es Afganistán. No, bueno, pues ahí... Que allí yo creo que... Ahí no se vive bien ni siendo adulto, ni siendo joven, ni siendo niño. Que las niño, condiciones ¿no? son difíciles. Yo creo que actualmente en México, en el tema de seguridad de ingresos, la iniciativa de pensión universal del presidente Enrique Peña Nieto es positiva. Este apoyo que se da a las personas que no tienen una jubilación, que antes se entregaba a los mayores de 70 y que ahora se entrega a los mayores de 65, creo que es positiva. Sí, aunque ahí hay que considerar algo que ya pasó en España y que hace unos días el Banco Mundial advertía en el caso de México y de otros países de Latinoamérica, decía, aguas nada más con esto, porque en pocos años se puede convertir en un problema de finanzas públicas que lleve al país a un problema de crisis. Sí. Se dice, a ver, aguas, consideren que esto no puede ser por muchos años, que no puede ser duradero, porque eso va a acabar siendo una carga para las finanzas públicas que puede derivar en una crisis próxima. Que en España están viviendo esta crisis por una serie de prestaciones sociales surgidas del erario, que como lo señala el Banco Mundial son prestaciones no productivas, porque ya no tienen un retorno en términos productivos. Creo yo decía que sí tenemos una deuda con todos estos mexicanos, pero sí tenemos que cuidar que esta deuda que pagar esta deuda no se convierta luego en un hoyo mayor, ¿no? Claro. Hay una deficiencia terrible de geriatras, ¿no? Sí. Tenemos un gran problema, necesitamos formar rápido geriatras. Sí, formar y que los jóvenes médicos que están estudiando medicina quieran estudiar geriatría. Sí. Pero eso es por lo que antes decía del valor, o lo que decía Luis también, del valor de la persona mayor. Cuando se recupere, entonces van a ver, o sea, los mismos médicos, que es importante, que es una especialidad muy bonita, y pues invito a que de verdad la tomen y que haya cada vez más médicos. Ahorita en México hay aproximadamente 300, en Jalisco hay 32. ¿300 en todo el país? Para tener una población de somos 110 millones de mexicanos, 120 millones, de los cuales 11 millones tienen más de 60 años. Bueno, entonces, por eso, fíjate, platicamos en el primero y segundo bloque, necesitamos prepararnos como país para esto. O sea, ya de entrada traemos un déficit de geriatras. De formación, sí. Y sigue habiendo, como siempre pasa en todas las profesiones, saturación en ciertas cosas, ¿no? Sí. Cardiólogos, este tipo de especialidades de la medicina que están muy, muy saturadas, cuando tenemos una fuerte necesidad. Entonces, en Jalisco, ¿cuántos tenemos, dices? 32. 32. 30 y tantos. Para una población de 700,000. Bueno, no vamos a poder llegar a ser una mayores. sociedad, decíamos, a mediados del siglo, con esta calidad de vida si no formamos urgentemente geriatras. Entonces, es un reto social, institucional, generar geriatras, ¿no? Geriatras y gerontólogos también. Y gerontólogos. ¿Cuál es la diferencia para
Gerontología es el estudio del envejecimiento. O sea, cualquier persona desde su rama, siendo abogado, siendo ingeniero, siendo bioquímico, puede estudiar gerontología y enfocarse en esa área que es el envejecimiento. Ok. Bueno, ya que hay pocos, bueno, por si alguien está interesado en los servicios de un geriatra, por favor, Marisa, danos dónde te puede localizar la gente por si necesitan contactar a un geriatra. Claro que sí, mi teléfono de mi consultorio es 1543-0629, 1543-0630. Y mi consultorio es Avenida Moctezuma, 4662 en Jardines del Sol. Bueno, y aparte tú también trabajas en una institución pública especializada precisamente en este cuidado que es Pensiones del Estado de Jalisco. Sí, en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Muy bien. Luis, platícanos así rápido del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Bueno, es precisamente una respuesta institucional del gobierno del Estado de Jalisco, que en esta administración fue creado este Instituto Jalisciense del Adulto Mayor para ayudarnos a pensar y a prepararnos y a actuar ya para cuando ese momento llegue, ¿no? De este envejecimiento demográfico que fue tema del programa, y también para que los actuales programas de apoyo a los adultos mayores pues correspondan a la dignidad de nuestros adultos mayores. A nosotros nos corresponde revisar cómo están funcionando estos programas y proponer mejoras, además de, por supuesto, estar al servicio de los adultos mayores en cualquier asunto, sea jurídico, sea incluso también de acceso a programas, y tenemos, bueno, pues talleres de cómo envejecer de manera exitosa, de cómo estimular la memoria, de cómo poder tener activación física, el apoyarnos en nuestras redes comunitarias, el cómo hacer un plan de vida. Porque a los 60, 70, 80 años siempre tenemos una nueva oportunidad de poder realizar nuestros sueños. No, pues muy bien. ¿Dónde pueden encontrar el instituto? ¿Alguien que esté interesado en los servicios? Sí, que por favor nos llame al 3030-3000 de 9 a 5, de lunes a viernes, y físicamente estamos en Avenida Hidalgo 1375 en la ciudad de Guadalajara, a un par de cuadras de la avenida Chapultepec. Ah, pues muy céntrico, apropiado, y allí los esperamos si quieren formar parte de estos cursos. Y un tema que dejamos de lado, pero que es igualmente importante, es el de los cuidadores de los adultos mayores, que en nuestro estado y en nuestro país socioculturalmente tienden a ser cuidadoras. Son mujeres las que cuidan en su mayoría a los adultos mayores, y lo hacen además sin el apoyo de los demás familiares, sin importar qué tan grande sea la familia, ¿no? Y también tenemos algunos talleres y cursos para cuidadoras, en cómo recomendaciones para el mejor cuidado del adulto mayor y del suyo propio. Claro. Así es, cuidemos pues a los cuidadores. Bueno, pues ya lo vio usted, como sociedad tenemos mucho por hacer con los actuales adultos mayores, pero sobre todo con la cantidad enorme que vamos para allá. Y yo le quiero agradecer a Marisa Covarrubias Esquer, geriatra, por todo esto que nos contribuiste, que nos compartiste, que yo creo que nos abre un panorama mucho más claro de lo que tenemos que hacer en lo individual y en lo social, que hay mucho por hacer. Y Luis, también gracias por acompañarnos, Luis Cisneros. Gilberto. Y como siempre le agradezco a usted su compañía. Lo dejo aquí en la programación de C7 Multiplataforma. Yo lo invito a que me acompañe el próximo jueves a partir de las 7 en una emisión más de su programa Desde el Infierno. Gracias. Desde el Infierno. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.